Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes. Una cordial bienvenida a esta 12ª jornada y última jornada de charlas de la Cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat del año 2023. Tenemos hoy dos excelentes charlas dentro del módulo Ciudad, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy, 10 de julio, tendremos el privilegio de contar con dos académicos cuyas charlas son de la académica Griselda Ferrara de Giner, el cambio climático, cómo nos afecta y qué podemos hacer para enfrentarlo, y del académico Jesús Gómez, energía renovable. La académica Griselda Ferrara de Giner es ingeniero químico de la Universidad Central de Venezuela del año 1966, con Magister Scientiarum en Ingeniería Sanitaria y Calidad del Agua en el año 1977 y doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela en el año 2008. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, habiendo sido jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y directora de la Escuela de Ingeniería Civil de dicha universidad. Es miembro del Comité Académico de Posgrado en Ingeniería Sanitaria, habiendo sido también coordinadora del posgrado y miembro actual del Comité Académico del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela. Es autora y coautora de varios libros o capítulos de libros y publicaciones científicas indexadas. Fue profesora visitante en la Universidad de Oregon State en el año 1985 y 86. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, ocupando el sillón número 12. Fue secretaria del comité directivo de la Academia entre el año 2019 y 2021. Presidente de la Comisión de Ambiente y miembro de la Comisión Editora de la Academia. La profesora Giner es la coordinadora de la Cátedra Libre del Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Además de su brillante carrera académica, la profesora Griselda de Giner ha participado como experta en varios proyectos en relación a la calidad del agua, gestión integral de la calidad ambiental, adaptación al cambio climático y otros temas afines. El tema de hoy nos hablará la profesora Giner acerca del cambio climático, cómo nos afecta y qué podemos hacer para enfrentarlo. Le damos una cordial bienvenida a la académica Griselda Ferrara de Giner. Adelante. Bueno, muchas tardes para todos. Déjenme compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Ya dijeron el título de la conferencia, el cambio climático, cómo nos afecta y qué podemos hacer para enfrentarlo. Y comencemos pues con ello. Actualmente nuestro planeta Tierra se está enfrentando a un problema global que es de índole, digamos, planetaria, que no tiene fronteras y que afecta a todos sus habitantes y también a los demás seres vivos que nos acompañan en este sistema. El cambio climático es una amenaza grave para nuestro bienestar, pero también para la salud del planeta. Y lo más grave es que se está incrementando día por día y que no parece que tiene, digamos, fin. Bueno, una cosa que no se puede dejar de mencionar es que los impactos negativos tienen mayor efecto en las poblaciones vulnerables, que son paradójicamente las que menos han contribuido pues con este fenómeno. Bueno, el cambio climático se puede considerar que es una interferencia humana en el sistema climático global, pero atendiéndonos a la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas, un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, que se observa durante periodos de tiempo comparables. Y es importante destacar que la Convención Marco diferencia entre el cambio climático, que es atribuible a las actividades humanas, y la variedad climática, que es atribuible a causas naturales. Es importante destacar que el último informe recién publicado en el 2022 por el IPCC,
que es el panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, se afirma rotundamente que es inequívoco que la influencia humana ha inducido cambios amplios y rápidos en la atmósfera, océano, criosfera y biosfera. Cuestión que ya se había sumado en los anteriores reportes, pero no de manera tan contundente como en esta oportunidad. Bueno, en las siguientes láminas vamos a presentar datos de las diversas situaciones que precisamente emanan de este informe y que no hacen sino confirmar que la situación está poniéndose cada vez más grave. Pero para introducirnos en el tema, vamos a hablar de algo histórico. El planeta Tierra, a lo largo de su historia, que se estima más o menos en 4.500 millones de años, tenemos que tener claro que ha sufrido cambios significativos en su clima. O sea, no es extraño que haya cambios en el clima. Durante los primeros 2.500 años, que es más o menos la mitad de su edad, la Tierra fue un mundo mucho más cálido que el actual y además no había presencia de hielo en absoluto. Y desde entonces ha pasado por grandes glaciaciones con sus intervalos de años cálidos que duraron millones de años, cada una de ellas. Nos preguntamos, ¿y cómo son inducidas esas glaciaciones? Bueno, por fenómenos naturales, como son las fluctuaciones en la actividad solar, las erupciones volcánicas, variaciones en la órbita terrestre alrededor del Sol, que es lo que se llama los ciclos de Milankovitch, que es los parámetros, digamos, que forman parte pues, de esos ciclos son la excentricidad, que dura aproximadamente 100.000 años, de su ciclo, la oblicuidad, que dura como unos 40.000 años, y el balanceo del eje, que dura como unos 20.000 años. Estos tres ciclos regulan la cantidad de radiación solar que llega al planeta, y cuando en algún momento coinciden, se solapan, tal combinación provoca una menor insolación, influyendo en las glaciaciones y periodos interglaciares que se sucedieron en ciclos de millones de años. Durante el periodo cuaternario, que se inició hace 2,5 millones de años y que era actual y que comprende las épocas Pleistoceno y Holoceno, que es la época también actual, que comenzó aproximadamente hace 11.700 años y en la cual estamos inmersos, ha habido 4 épocas glaciares y sus correspondientes interglaciares que eran entonces cálidas. La última glaciación, que es la conocida edad del hielo, comenzó hace unos 150.000 años y terminó hace unos 11.000 años. Y en la actualidad se considera que estamos entonces en una época postglacial que fue la que dio inicio a la época que se llama Holoceno. Alrededor de los últimos 10.000 años, entonces, el clima ha permanecido bastante estable. Y así, de acuerdo con los datos que se tenían de los anteriores millones de años, así debería continuar por miles de años. Situación que tenemos unos pocos miles de seres humanos hasta los 8.000 millones que somos en la actualidad. En las evidencias que tenemos sobre los cambios en el sistema climático, no hay duda que el incremento de la temperatura promedio global es una de las cosas que es más evidente. La temperatura media global de la superficie terrestre ha experimentado incrementos sucesivos en las últimas 4 décadas, de forma que en 2011-2020 fue aproximadamente 1,09 grados centígrados superior a la de 1850. Esta fecha de 1850 la vamos a utilizar de aquí en adelante como la fecha de referencia porque es el inicio de la revolución industrial, bueno, cuando comenzaron los grandes cambios precisamente que tienen que ver con el calentamiento global. Sin duda, bueno, que estamos enfrentados entonces a un calentamiento global. Lo podemos ver en esas dos figuras que tenemos aquí a la vista, que las dos nos presentan las últimas, digamos, el último siglo, pues desde 1800, más o menos 60, que es cuando comenzó pues la revolución industrial, hasta la época actual, y podemos ver cómo fue incrementándose primero lentamente la temperatura global, y en los últimos años, desde 1980 hasta ahora, vemos que la tasa a la cual se está incrementando
la temperatura pues se está acelerando. Se puede ver perfectamente que hay una aceleración. Suficiente documentación soporta que las actividades humanas son la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Bueno, nos preguntamos, ¿cuál es la causa principal del aumento de la temperatura? Bueno, es el llamado efecto invernadero, que es un fenómeno que es completamente natural y que nos conviene que exista porque gracias al efecto invernadero es que tenemos una agradable temperatura promedio de 15 grados centígrados. Si no existiera este efecto, la temperatura en la Tierra sería de unos menos 20 grados centígrados como en Marte. ¿Y qué es el efecto invernadero? Bueno, la troposfera, que es la zona más cercana de nuestra atmósfera, que aproximadamente está entre 9 kilómetros y 16 kilómetros, deja pasar, es decir, es transparente, especialmente a la fracción de radiación solar visible, entre 400 y 700 nanómetros, y la ultravioleta cercana, entre 200 y 400 nanómetros. Una parte de esa radiación que atraviesa la troposfera es reflejada y vuelve al espacio, pero otra llega al suelo, que la absorbe y lo calienta, y este emite entonces calor, y eso es lo que conocemos como radiación infrarroja. Y resulta que esta fracción del espectro es retenida por los gases llamados de efecto invernadero. Y así nuestra atmósfera cercana se calienta. Existe un símil entre esta situación y la que sucede en un invernadero de vidrio, y de ahí la denominación que se le adjudicó. ¿Qué sucede si alguno de los gases de efecto invernadero comienza a incrementar su concentración? Que la cantidad de calor que está retenido por la troposfera será mucho mayor. Es lo que está sucediendo pues actualmente. Los gases de efecto invernadero, los naturales son el vapor de agua, que gracias al ciclo hidrológico se mantiene estable. Luego tenemos el dióxido de carbono, que digamos contribuye con un 76%. El metano con un 13% y el óxido nitroso con un 6%. Y tenemos una pequeña fracción, 5%, de compuestos sintéticos, que es entre los que están los freones y una familia de hidroclorofluorocarbonos y el fluoruro de azufre, entre otros. En esta lámina podemos observar cómo está incrementándose el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero. Y nos preocupa porque justamente él es el que está en mayor proporción. En 2022, las emisiones de dióxido de carbono alcanzaron 40.600 millones de toneladas, como se ve en la figura superior izquierda. Y en la curva de Killing, que es la que digamos llevan con mucha laboriosidad en el observatorio de Mauna Loa en Hawái, se puede ver desde 1960 hasta 2022 cómo el incremento del CO2 pues no ha variado. O sea, su concentración, porque aquí está expresado pues en partes por millón, no cesa de incrementarse. Ya en el 2013, por primera vez hubo en Mauna Loa una medición puntual por encima de 400 partes por millón, que eso fue pues un hito. Se alcanzaron 403 partes por millón. Bueno, pero eso no se quedó así, porque en mayo del 2023, o sea, apenas hace 2 meses, ya se midieron 424 partes por millón. O sea que definitivamente sigue aumentando. Se puede decir que en los últimos 800.000 años, pocas veces la concentración de CO2 se había acercado a 280 partes por millón, que era el valor referencial de la época preindustrial. Pero no solamente el CO2 es el que está incrementando, también están aumentando los otros gases de efecto invernadero. Aquí tenemos en esta figura que el óxido nitroso está también incrementándose. Bueno, las concentraciones en el caso del óxido nitroso y del metano y de los sintéticos están en partes por billón. Bueno, los sintéticos en partes por trillón. Mientras que cuando hablamos del dióxido de carbono estamos hablando de partes por billón. Bueno, el óxido nitroso entonces se ha incrementado, sin duda, y es preocupante porque es 230 veces más poderoso que el dióxido de carbono desde el punto de vista de su efecto de invernadero. El metano
también no ha cesado de incrementarse, es 25 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Y tenemos que, afortunadamente, porque son nada más que el 5%, los sintéticos son 5.000 veces, en promedio, 5.000 veces más poderosos que el dióxido de carbono. Aquí vemos una anomalía. Fíjense que el freón 12 y el freón 11, que son en la línea azul y la línea roja, empezaron a descender en algún momento por allá por los años 2000. Bueno, eso se debe a que pues, cuando se firmó el protocolo de Montreal, que estaba protegiendo nuestra atmósfera de los gases que agotaban la capa de ozono, se prohibió la fabricación de los freones porque eran uno de los que justamente agotaban la capa. Y bueno, está teniendo efecto. Que es de destacar, por cierto, que es el único acuerdo global que se ha firmado que ha sido exitoso, porque realmente ha conseguido frenar el agotamiento de la capa de ozono. Pero por otra parte, la familia de clorofluorocarbonados que sustituyó a los freones, que son, algunos son estos que tenemos acá, la línea verde y la línea negra, aunque han sido un éxito desde el punto de vista de la capa de ozono, han resultado poderosos gases de efecto invernadero, ¿no? Que es una paradoja. Antes de cambiar de lámina, yo quería hacer referencia a ese cuadro que les puse aquí del lado izquierdo, porque es como una llamada de atención a que sí ya se están preocupando por el problema del metano, que también hay que considerarlo, ¿no? Por el asunto de que está incrementando su concentración. Resulta que en la COP26, que es lo que se llama las conferencias de las partes, que produce pues el PNUMA y la Convención Marco cada año, en la de Glasgow 2021, se firmó un acuerdo, por cierto, fuera de la reunión formal, pero bueno, pero es un indicativo, que se llamó Compromiso Global del Metano. Fue firmado por 103 países, que representan el 70% de la economía mundial y el 50% de los países que emitían justamente metano. Y acordaron reducir para 2030 al menos 30% de las emisiones de metano. Bueno, lo que se firma en esas reuniones mundiales muchas veces solamente se quedan en buenas intenciones, pero bueno, pero es una llamada de atención, pienso yo. ¿Quiénes son los culpables de las emisiones de gases invernaderos? Bueno, definitivamente son las actividades humanas. Aquí tengo yo pues una figura que me muestra quiénes son las actividades más importantes. Pues tenemos, por ejemplo, las industrias que queman carbón, como las termoeléctricas, el transporte, bien sea terrestre, bien sea aéreo, bien sea marino, las industrias, la agricultura, la deforestación, los sólidos, vamos a decir, los desechos sólidos biodegradables, la ganadería y los arrozales. En las próximas láminas vamos a detallar un poquito más. Bueno, datos del sexto informe del IPCC nos clasifican, se puede clasificar de varias maneras, pero esta es una forma pues, de clasificarlo. Los sectores que contribuyen con los gases de efecto invernadero en estos sectores que tenemos acá. El suministro de energía, que es el que es, digamos, más fuerte desde el punto de vista de sus emisiones, que contribuye con el 33%. La industria con el 24%, la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra con el 22%, el transporte con el 15% y la edificación con el 6%. Vamos a decir, enfocándonos en las fuentes más importantes de los tres principales gases de efecto invernadero, podemos detallar que las fuentes del dióxido de carbono son la quema de combustibles fósiles, el carbón y los derivados del petróleo, bien sea para automotores o para la actividad industrial o para las termoeléctricas. También el cambio en uso del suelo, la quema de biomasa, las prácticas de quema de terrenos para fines agrícolas, las industrias como el cemento, pero también la siderúrgica y otras industrias químicas. Desde el punto de vista del metano, las fuentes más importantes son el gas natural que acompaña la extracción de petróleo y las fuentes de gas natural propia. Aunque no parezca mentira, la fermentación entérica del ganado, porque resulta que por su tipo de digestión, el ganado produce cantidades ingentes de metano. También
En los cultivos de arroz, sobre todo los que se utiliza inundación como sistema de riego, hay bacterias presentes en las partes más bajas de la capa de agua que se forma en un ambiente anaerobio donde se produce pues metano. También cualquier biomasa que se esté degradando en un ambiente anaerobio produce metano. Y los sistemas de manejo de los desechos, tanto los sólidos como los líquidos en las plantas de tratamiento de aguas residuales, también producen metano. ¿Y cuáles son las fuentes de óxido nitroso? Bueno, los suelos agrícolas, porque producen fertilizantes nitrogenados, y tenemos también que las emisiones de los vehículos con convertidores catalíticos que se utilizan justamente para luchar contra la contaminación atmosférica, pero tienen esa, digamos, ese efecto negativo. Industrias como la producción de nylon y también el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, que en una de sus partes pues, produce también por desnitrificación natural óxido nitroso. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático? En esta figura yo traté de presentar, porque no, por supuesto que no está todo, porque este es un fenómeno que tiene tantas aristas que todavía podía haber puesto más cosas. Pero presentamos, digamos, los impactos negativos más evidentes del cambio climático. En primer lugar, hacemos hincapié en que el factor primario que desencadena el cambio climático es el incremento de los gases de efecto invernadero, que inmediatamente incide en el calentamiento global. Y entonces esto, a su vez, provoca una serie de acontecimientos en cascada que da origen a múltiples situaciones que son adversas en los diferentes ámbitos de los sistemas físicos, biológicos y sociales. Destacamos los impactos más evidentes, entre otros, la elevación del nivel del mar, los cambios en el patrón de las precipitaciones, inundaciones, sequías, afectación de los ecosistemas, reducción de los glaciares y del manto de nieve, acidificación de los océanos, efectos sobre la salud, impactos en la producción de alimentos. Bueno, en las próximas láminas vamos a dar más detalles de estas situaciones. Vamos a hablar en primer lugar de la elevación del nivel del mar. Resulta que la expansión del agua, porque se está calentando, y la fusión de los mantos de nieve y glaciares que le añaden agua a los océanos, están incrementando pues, el volumen de agua. En los últimos 27 años, el nivel medio del mar del planeta ha aumentado aproximadamente 3,2 milímetros al año, cada año. Y resulta que tenemos estimaciones del IPCC, 680 millones de personas que viven en zonas costeras bajas que van a estar afectadas precisamente por esta elevación del nivel del mar. Esto incide en el retroceso de la línea de la costa en muchas regiones bajas del mundo, vamos a hablar un poquito de esto ahorita. Asimismo puede provocar intrusión salina y también las probabilidades de inundación en la costa se incrementan. Quiero hacer referencia a las gráficas que tenemos aquí del lado izquierdo, sobre todo la de arriba, donde se puede ver de que el nivel medio del mar estaba entre los años 93 y 2002, estaba elevándose a una tasa de 2,1 milímetros por año, y ya entre enero del 2013 y el 2022 se está elevando a una tasa de 4,5 milímetros por año, o sea, casi se ha duplicado. La velocidad pues se está incrementando. Hablando entonces de las consecuencias de esa elevación, tenemos en primer lugar el retroceso de la línea de la costa. Y en esta lámina nos referimos a las zonas costeras bajas y deltas, que son las que están más expuestas a la pérdida de su hábitat. Se sabe, debido a la cantidad de gente que vive en estos países y que viven cerca de la costa, que países como India, China, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Japón, Egipto, Estados Unidos, Tailandia y Filipinas tienen la mayor cantidad de personas en zonas vulnerables a este problema. Pero también llama la atención, bueno, y sobre todo nos preocupa, a pesar de que la población de ellos es mucho menor, que los pequeños países insulares en el Pacífico, que son atolones de coral, rocas volcánicas, realmente que apenas tienen unos pocos metros sobre el nivel del mar, tiene la cualidad de que están más expuestos que nadie a la elevación del nivel del mar y que probablemente en las próximas décadas desaparecerá.
Aquí tengo yo una foto que se puede ver, digamos, donde están las capitales, cómo son esas pequeñas islas, Kiribati, que son las que más nombran, las Maldivas, Tuvalu. Hoy vi, por cierto, una noticia de Tuvalu, que los, digamos, los gobernantes están pensando en hacer un gemelo digital para que quede todo lo que es su cultura, para cuando desaparezcan, pues, toda su cultura quede, digamos, en ese gemelo digital. Vanuatu es otro muy nombrado, las Islas Marshall. Y también Bangladesh, porque Bangladesh está en un delta de 2 grandes ríos y realmente pues también es una zona bastante baja. Otras consecuencias de la elevación del nivel del mar, vamos a decirlo rápidamente porque sé que el tiempo no me va a alcanzar. La intrusión salina por elevación del nivel del mar. Esto es un problema porque los acuíferos de agua dulce que están en zonas costeras están en peligro de salinizarse. También las lagunas costeras y los humedales costeros. Ya se sabe que en ciudades como Calcuta, Shanghái o Dhaka empiezan a verse los acuíferos invadidos por el agua salobre de origen marino. Y esto es un problema porque si el agua subterránea se saliniza, estamos perdiendo fuentes de abastecimiento de agua dulce. Y eso redunda en los problemas que tienen que ver con la disponibilidad de agua dulce que cada día que pasa pues es más crítica. También tenemos que la probabilidad de inundación costera se está incrementando por cuanto el riesgo de las llamadas marejadas ciclónicas es mucho mayor con las tierras bajas. Cuando coincide una tormenta severa con una marea alta, las olas producidas pueden avanzar kilómetros y bueno, se sabe que cada año que pasa hay mayor porcentaje de este tipo de inundaciones por tormenta. El otro problema bien interesante, bien importante, que tiene que ver con el cambio climático, se refiere a los cambios en el patrón de distribución estacional de las precipitaciones y sequía. Definitivamente el ciclo hidrológico ha comenzado a reaccionar ante el calentamiento global. Entonces, se están produciendo esos cambios en esos patrones. Y los cambios no son uniformes. La disponibilidad de agua en algunas zonas puede ser que aumente entre 10 y 40% y en otras a lo mejor disminuya. También en las latitudes medias y bajas, que son semiáridas, habrá menor disponibilidad de agua y se incrementará la sequía. El problema más grave es que se están incrementando las intensidades de las precipitaciones y la magnitud de la sequía. Bueno, cuando hay mayor intensidad de las lluvias, entonces los periodos de correntía se van a hacer, digamos, más cercanos. Esto incide en crecidas inundaciones y deslizamientos de tierra. Por supuesto, con efectos de pérdidas de vida, viviendas y cultivos. Podemos citar el caso de Pakistán, que en el 2010 y en el 2022 tuvieron unas inundaciones bastante severas, como hay una población muy grande allá, entonces digamos que los damnificados, los que tuvieron que movilizarse por el problema fueron millones. Estamos hablando de un país muy poblado y también los muertos fueron miles. En Alemania y Bélgica es menos probable. En el 2021 hubo también unas inundaciones bastante fuertes que provocaron, bastante inusitadas, por cierto, para ellos que no estaban preparados, y que provocaron bastantes muertes y muchas pérdidas materiales, nunca comparables a las muertes pues, a las de Pakistán, porque la población es menor. Resulta que las inundaciones provocan además lo que se llama un efecto cascada, con una secuencia de eventos que son como la contaminación biológica y química de los cursos de agua, por causa de las inundaciones, que eso incide entonces en la calidad de las fuentes de abastecimiento y eso incrementa los conflictos de uso del recurso y de los costos de hacer potable el agua, con mucha probabilidad de que haya un repunte de enfermedades hídricas que están justamente relacionadas con las fallas del servicio de agua potable. Por otra parte, las sequías se han incrementado en frecuencia y magnitud a lo largo del mundo. A manera de ejemplo, en el 2012 en Estados Unidos sufrieron la peor sequía en 50 años, que ocasionó un decrecimiento de la producción de maíz del 25%. Y según la FAO, esto influyó en un alza del precio mundial del 40%.
O sea, otro efecto en cascada. Bueno, asimismo las sequías aumentan los riesgos de transmisión de enfermedades de transmisión hídrica, bueno, porque ya no hay cómo hacer, digamos, las prácticas de higiene usuales, y también incide en la ocurrencia de incendios forestales que, como está ocurriendo en los últimos años en Australia, en América del Norte y en Europa. El otro problema que de lo que habíamos hablado era la reducción de los glaciares y el manto de nieve, que es otra evidencia del calentamiento global, y que ha habido un sostenido retroceso de los glaciares a nivel planetario. Los glaciares de montaña son particularmente sensibles al cambio climático. Entonces, en todos los sistemas montañosos del mundo, o sea, Asia, Europa, América del Sur, del Norte, Australia y África, se ha podido constatar que los glaciares están retrocediendo. Podemos decir que en los países andinos, en Perú han retrocedido un 22%, en Colombia un 80%, en Bolivia el icónico Chacaltaya. ¿Por qué icónico? Porque era la estación de esquí más alta del mundo. Había perdido para el 2005 el 97% de su volumen de hielo. Bueno, hoy en día creo que sí, ya desapareció todo. En Venezuela tenemos el caso del glaciar Humboldt. Es un pico que junto con el volcán constituye la corona, que son las fotos que tengo del lado izquierdo. Bueno, se llama la corona porque están los dos picos. Se sabe que entre 1990 y 1920 el glaciar Humboldt declinó un 97%. O sea, que solo es cuestión de unos pocos años para que desaparezca. En la figura de la derecha puede observarse que el balance de masa de los glaciares a nivel global no ha hecho sino disminuir entre 1960 y 2020. Y en las últimas décadas, la pérdida de masa de hielo acumulada de Groenlandia ha sido también muy acusada. También se reduce el manto de nieve en todas las zonas del globo, porque por la latitud o su altitud debería existir. Tanto es así que cada vez la fusión de la nieve es más temprana y que está declinando en primavera, digamos, 5,3 días por década. También la temperatura del permafrost ha aumentado en la mayoría de las regiones alrededor del mundo desde inicios de la década de los 80. El grosor ha disminuido en Alaska, en Rusia, y eso preocupa mucho porque si el permafrost se va debilitando, hay posibilidades que se libere el metano, que en este momento está, digamos, congelado. La acidificación de los océanos es otra problemática relacionada con el cambio climático. Tenemos que el incremento de CO2 de los océanos es otra evidencia de este problema. Bueno, en este caso vale la pena hacer la acotación de que el 30% del CO2 que se ha emitido a la atmósfera es absorbido por los océanos. Y eso, por un lado, desde el punto de vista de la concentración de gases de efecto invernadero, es una bendición. Bueno, porque el 30% del CO2 lo tenemos ahora es en los océanos y no nos está incrementando el calentamiento global, pero está interviniendo entonces en otro problema de otra índole que también es muy preocupante. Está interviniendo en el equilibrio del ácido carbono, que son las tres, principalmente pues las tres ecuaciones que tengo señaladas ahí en la lámina, que bueno, la segunda y la tercera producen hidrogeniones, o sea, se está produciendo H+, y por eso se está acidificando el océano. Desde la era industrial se sabe que el pH de los mares ha disminuido en promedio 0,1 unidades. Bueno, ese número parece como muy chiquito, pero recuerden que el pH se mide en una escala logarítmica. Así que eso significa un aumento del 28% de la concentración de hidrogeniones. Y se sabe que la acidificación está ocurriendo actualmente cientos de veces más rápido que en los últimos 55 millones de años. Lo podemos ver en el lado derecho, se ve con bastante claridad en esa gráfica cómo está descendiendo pues, el valor del pH. Además, abajo, además, se ve la correlación con el CO2, que es la línea azul, que se está incrementando el CO2 y está disminuyendo el pH. Bueno, ¿qué pasa con que el pH esté descendiendo? Bueno, por supuesto, toda la vida que está, digamos, adaptada a un pH con este aumento del 28% de la concentración de hidrogeniones, por supuesto, tiene que adaptarse a una nueva situación o desaparecer.
uno de los efectos más relevantes del descenso del pH es que hay una incidencia negativa en el crecimiento de los corales y otros seres vivos que forman concha, porque se está, digamos, modificando, interviniendo el equilibrio de saturación de la aragonita. La aragonita son los cristales de carbonato de calcio que producen los seres vivos y se está causando menos calcificación. Bueno, entonces esto está interconectado con muchos otros efectos negativos sobre el ecosistema marino que los requiere para su bienestar. Bueno, también el cambio climático tiene efectos sobre la salud. En principio, hablemos de los efectos que son como directos. Mencionamos el incremento de mortalidad y morbilidad en la población que es más vulnerable, como son los ancianos y los enfermos que tienen enfermedades cardiorrespiratorias, debido a que el incremento de las temperaturas y la mayor intensidad y duración de las olas de calor está incidiendo sobre esta salud. Bueno, justamente en estos días, en esta semana, aquí en Europa, hay una ola de calor. O sea, cada año es más frecuente que se produzcan olas de calor. También el adelanto de la floración primaveral y el alargamiento de la producción del polen esporo en algunas especies vegetales incrementa las afecciones en la salud de las personas que son alérgicas, asmáticas y que tienen enfermedades respiratorias. Por dar una cifra, en la ola de calor que se produjo en Europa en el 2003, se registró un exceso de mortalidad cifrado por la OMS en 35.000 defunciones que se podían correlacionar con el exceso de temperatura ocurrida. En las recientes olas de calor del 2022, que la hubo en Europa, pero también hubo en Canadá y en el norte de Estados Unidos, inicialmente la OMS reportó 15.000 muertes en Europa y más de 400 muertes en Canadá. Eso seguramente va a aumentar porque en ese momento, bueno, todavía, digamos, los datos epidemiológicos no estaban bien cimentados. Pero también, además de efectos directos, también tenemos efectos indirectos del cambio climático sobre la salud, porque las enfermedades metaxénicas, que son las que son transmitidas por vectores, como la malaria y el dengue, se van a incrementar porque la elevación de la temperatura va a ampliar los límites geográficos de los hábitats de los organismos vectores, o sea, estos mosquitos, que van a aparecer en latitudes y altitudes mayores. Asimismo, va a haber un incremento de enfermedades infecciosas como la salmonelosis, la amibiasis, el cólera, etcétera, por la contaminación de los alimentos y del agua cuando ocurren inundaciones y deslaves, que ya dijimos que estaban ocasionados, bueno, por la alteración del patrón del régimen pluviométrico. Durante estos eventos, el suministro de agua potable se afecta mucho y entonces se pone en peligro la higiene, por lo que aumentan las enfermedades diarreicas ya mencionadas. También el cambio climático tiene una afectación sobre la producción de alimentos, porque va a haber pérdidas en la producción agrícola y pecuaria. El cambio climático afecta la productividad, las tasas de reproducción y la salud del ganado. Además, el forraje del cual se alimentan también va a ser afectado la calidad y cantidad del mismo y la capacidad de carga de los pastizales. Y también el estrés calórico le reduce la resistencia de estos animales a los patógenos, a los parásitos y a los vectores. O sea, el rendimiento de los cultivos también está bajando. Tenemos que los rendimientos del arroz, del maíz, del trigo, que son 3 rubros muy importantes para una fracción muy grande de la población mundial, se están reduciendo con el incremento de la temperatura. También no podemos olvidar que las plagas proliferan cuando hay alzas de temperatura y su combate requiere más pesticidas y por lo tanto se incrementan efectos sobre la salud y el ambiente. Este es un efecto indirecto. Otro efecto indirecto sobre los alimentos se produce porque las infraestructuras de distribución, carreteras y puentes y el transporte son impactadas cuando hay eventos meteorológicos extremos como inundaciones y se afecta la cadena de suministro de alimentos y la disponibilidad en los mercados. Por supuesto, esto va entonces a afectar a los consumidores, a los menos y que tendrán, digamos, escasez de alimentos. Los ecosistemas, ya hemos hablado de algunos ecosistemas realmente antes, pero bueno,
Vamos a hacerlo ahora de una manera un poco más directa, más concreta. Tanto los ecosistemas terrestres como los de agua dulce o marinos son afectados por las temperaturas cada vez más cálidas. Vamos a dar unos pocos ejemplos, pues. Podrían ser muchos más. El aumento de la intensidad de las lluvias provoca inundaciones que arrastran nutrientes a los cuerpos de agua y producen crecimiento explosivo de algas y plantas acuáticas que pueden llevar a condiciones anóxicas pues, en esos cuerpos de agua. Por supuesto, entonces habrá mortalidad de una cantidad de especies que viven pues, en condiciones aerobias y les estamos cambiando pues, su hábitat. También hay una relación inversa entre la solubilidad del oxígeno y la temperatura, por lo que el calentamiento provoca menos oxígeno disuelto en los cuerpos de agua y entonces múltiples especies que son sensibles a la falta de oxígeno también van a desaparecer. Se están alterando los ritmos estacionales de muchas especies cuyos ciclos de vida muestran cambios. Por caso, muchas especies vegetales han adelantado su floración y fructificación hasta en 10 semanas. Entonces, especies migratorias de aves que venían y se alimentaban de ellas, ahora llegan y no las consiguen. Y era justamente la época de cría de estas aves migratorias y por ende pues está disminuyendo su población. También el cambio climático se considera que es uno de los factores principales que impulsan la pérdida de biodiversidad en el mundo. No es el único, por cierto, tenemos que aclarar, pero es uno de los factores principales. Y entonces provoca extinción de muchas especies de flora y fauna, cuyo ritmo actual se calcula que es centenares de veces superior a la media registrada en los últimos 10 millones de años. El suelo también sufrirá los efectos del cambio climático porque el ciclo de los nutrientes va a quedar muy alterado y entonces el agua y fósforo, nitrógeno, potasio estarán menos disponibles en el suelo. También el incremento de la temperatura y las sequías provoca mayor aridez y riesgo de incendios y menor fertilidad del suelo y disponibilidad de agua. Bueno, antes de terminar con esta parte de los efectos, no quiero dejar de tocar los efectos del cambio climático en Venezuela. Bueno, es difícil conseguir datos de Venezuela cuando uno entra a los portales de los ministerios correspondientes, pues no se consigue nada. Pero bueno, afortunadamente existe una comunicación nacional de la cual vamos a hablar. De todas maneras, en los últimos 70 años se tiene un recuento histórico, o sea que es un hecho incuestionable porque es un dato, de que se ha incrementado la temperatura mínima media, que es la que se da en la madrugada, se ha incrementado en 2,5 grados centígrados, que por cierto es mayor que el promedio mundial del que hablábamos antes. Es difícil entonces conseguir esos datos actualizados, pero Venezuela firmó en 1994 la Convención Marco y debería publicar regularmente y siguiendo las directrices de la Convención Marco lo que se llaman las comunicaciones nacionales. Y bueno, lo ha hecho mucho más lentamente que otros países, pero en el 2017 publicó la segunda comunicación nacional y se pueden sacar algunas conclusiones de lo que ellos expresaron en ese documento. Va a haber un incremento de 5 grados centígrados promedio en el país para finales del siglo. Va a haber una disminución generalizada de la lluvia a lo largo del siglo XXI. Por ejemplo, los llanos occidentales pasan de tener 1.700 milímetros anuales a valores entre 1.400 y 1.500 milímetros anuales. La precipitación anual de las cuencas que estudiaron para este documento, que fueron solamente la del río Caroní, que es la región 14, y el Yaracuy Tucuyero, que es la región 3, y en ambas cuencas se consiguió que se va a reducir los caudales promedio. También se detectó que va a haber una disminución en el rendimiento agrícola en rubros como caña de azúcar, caraota, maíz, arroz, banano, mango, girasol, palma africana, algodón y pasto para el ganado. Y que va a haber un incremento del nivel del mar para 2090 de medio metro, 0,5 metros. Bueno, con base a las predicciones señaladas tanto de temperatura como de precipitación, se puede decir que influirán en aspectos como la productividad agrícola y seguridad agroalimentaria, en los ecosistemas, en la producción de agua en las cuencas, en la salud, porque va a haber brotes de dengue y malaria en zonas donde antes no existían mosquitos, en el confort humano y en el animal. Los glaciares están disminuyendo. Ellos dijeron en esta publicación que queda menos del 4% del glaciar Humboldt con respecto a 1910.
También va a haber afectación de las zonas costeras, donde aproximadamente el 19% de nuestra población pues, vive, por lo que van a ser afectadas. Tramos de la orilla oriental del lago de Maracaibo, La Guajira, Falcón, Carabobo, Aragua, Vargas, Miranda, Anzoátegui y Sucre, o sea, las zonas bajas de esos estados van a ser susceptibles de inundación permanente. Y llama mucho la atención porque es un caso muy grave, porque eso tiene muy pocos metros sobre el nivel del mar, el estado del Tamacuro, que va a ser, digamos, afectado digamos, mayormente que los demás. Bueno, vamos a entrar a hablar de cómo nos vamos a enfrentar al cambio climático. Ya hemos hablado de los efectos en los diversos sectores físicos, biológicos, sociales, y ahora queremos ver de qué manera podemos enfrentarnos al cambio climático. Bueno, como punto de partida, yo voy a presentar dos informaciones que las tengo aquí resaltadas en naranja, muy relevantes en este contexto y que nos ponen a reflexionar. Primero, el Acuerdo de París, que se firmó por 197 países en la COP21 en 2015, ya con carácter vinculante, ya nos comprometía a limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados y preferiblemente hacer esfuerzos adicionales para no superar el incremento de 1,5 grados centígrados. Bueno, en el sexto informe del IPCC del 2022, o sea, 7 años después, se afirma que para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados es necesario que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se reduzcan un 43% antes del 2030. 2030 es pasado mañana. Estamos muy alejados de ese objetivo. Entonces, estamos enfrentados a una situación, digamos, de que hay que buscar soluciones. Y son contundentes pues las evidencias del cambio climático. Entonces se plantean dos estrategias para enfrentarnos a estos efectos, lo que se llama medidas de mitigación y lo que se llama medidas de adaptación. La adaptación junto con la mitigación son nuestra respuesta a la amenaza creciente del cambio climático. Bueno, entonces tenemos que la adaptación es un proceso de ajuste de los sistemas humanos y naturales que está enfocado en aumentar su resiliencia al evitar o limitar los riesgos e impactos derivados del cambio climático. Esa es una definición. Bueno, y tenemos que adaptarnos porque ya el cambio climático está aquí y tenemos que buscar algunas medidas paliativas pues, para enfrentarnos a él. Por otra parte, la mitigación es una intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. Bueno, ambas estrategias son complementarias, buscan hacer sinergia entre ellas para reducir la vulnerabilidad de los países al cambio climático. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad? En un contexto general es la incapacidad del sistema para reponerse después que ocurrió un desastre. Y en el contexto del cambio climático, el grado de susceptibilidad o incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático. Entonces no se puede descuidar ninguna de las dos estrategias. Hay que desarrollar las dos. Se requieren desarrollar estrategias de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, o sea, lo que se llama mitigación. Y se requiere desarrollar estrategias de adaptación ante los efectos de alteración del clima. Bueno, vamos a hablar primero de la mitigación. Nos preguntamos, ¿dónde podemos realizar acciones de mitigación? Bueno, en las actividades que acabamos de describir, que son actividades humanas que producen gases de efecto invernadero. Esa es la respuesta más directa. Pero también tenemos que pensar en unos procesos que absorben esas emisiones. Bueno, el caso de los océanos, por ejemplo, pero también de otros que los vamos a detallar ahora y que van a actuar como sumideros. En la lista que estamos presentando aquí están los emisores que ya habíamos nombrado, producción y consumo de energía, que eran 36% de su colaboración, la industria el 24%, el transporte el 15%, las edificaciones el 6% y la gestión forestal el 22%. Todos son emisores y solamente conseguimos dos frentes de lucha que vamos a conseguir es en la gestión forestal, porque además de ser emisor, es sumidero. También tenemos que comentar
aunque lo pongo, digamos, aparte, porque tiene unas connotaciones que a mí me parece que no son, digamos, las más apropiadas, es lo que se llaman las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 y captura y utilización del CO2. Estamos pensando que es una panacea, pero resulta que tiene controversia sobre su uso. Bueno, empecemos entonces con el sector energético, que contribuye con alrededor del 33% de las emisiones. ¿Qué podemos hacer? Reducción, lo primero, lo directo, lo fundamental, reducción sustancial del uso de los combustibles fósiles. Y esa es la meta final. A eso es donde tenemos que digamos, que apuntar todas nuestras actividades de aquí en adelante. Y en ese sentido hay una medida que es muy efectiva, que es la adopción de fuentes de energía renovables como sustitutos de la energía fósil. Yo pienso que ese es el futuro en el campo de la energía. Más que, aunque no es lo único, pues, pero digamos, yo creo que es lo más impactante. En forma transitoria, se está, digamos, abogando por el reemplazo del carbón y el fuelo por gas natural, que recordemos que es también un fósil. Pero resulta que cuando se genera electricidad con gas natural, se produce 45% menos emisiones que el carbón y 30% menos que el petróleo. Por eso, bueno, a corto plazo se puede adoptar como sustituto. Aunque no, la idea es que finalmente deje de utilizarse también, porque es un fósil. La otra medida que es importantísima es aumentar la eficiencia energética, modernizar las infraestructuras, el aislamiento térmico y los usos de sistemas de recuperación de calor, promover los estándares de eficiencia energética. Todo lo que tenga que ver con mejorar la eficiencia va a disminuir la cantidad de emisiones que se están produciendo ahora. Y también tenemos lo que se llama la gestión de la demanda, que los usuarios, o sea, todos nosotros, los habitantes del planeta Tierra, realicemos prácticas de consumo más conscientes y se promueve un uso más eficiente de la energía, porque eso disminuye la demanda. Y por ende, bueno, con las energías renovables a mí me parece que son tan importantes. Le voy a robar dos láminas de la siguiente conferencia que se enfoca justamente en energías renovables. Bueno, las energías renovables son muy limpias porque no generan o generan muy pocos gases de efecto invernadero y además son sustentables porque están basadas en fuentes naturales como el sol, el viento y el agua, o fuentes renovables como la biomasa. Algunas de ellas son de tecnología que se considera madura porque se están usando desde hace mucho tiempo y hay mucha experiencia, como es la energía hidroeléctrica, pero el resto son de más reciente incorporación a la industria de la energía, pero están siendo muy investigadas, estudiadas y tienen innegables ventajas. Pues. El costo, que en el inicio era su desventaja, se ha ido reduciendo. También la otra desventaja, que es la falta de continuidad, se está solventando con las baterías que cada vez son mejores. Bueno, además, es interesante que las energías renovables además tienen un co-beneficio, que es importantísimo, que es la disminución de la contaminación ambiental, en particular la contaminación atmosférica, que según la Organización Mundial de la Salud provoca 7 millones de muertos al año. Por lo tanto, se van a reducir problemas de salud. En el lado derecho tengo yo dos gráficos que lo que me muestran es que, bueno, que las energías fósiles siguen ocupando un importante nicho en la oferta mundial de energía. Eso no lo podemos negar. En el 2019, ellas ocupaban entre el carbón, el gas natural y los derivados del petróleo el 84,7%. Pero ya en el 2021 bajaron a 83,1%. Parece que es poco, ¿verdad? Pero aquí lo que importa es la tendencia. La tendencia es que están disminuyendo, digamos, el uso de los fósiles como fuente de energía. Una buena noticia es que la tasa de crecimiento de las energías renovables desde los inicios del siglo XXI está creciendo mucho más que los de las energías fósiles.
el dato que nos proporciona IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, es que para el 2022 la capacidad eléctrica añadida a nivel mundial provenía en un 83% de energías renovables. Nos estamos refiriendo eléctrica añadida, las nuevas que se estaban incorporando. Este es un dato de mucha relevancia, porque significa que el crecimiento de la energía fósil se está estancando. También es una excelente noticia que los costos de las energías renovables han bajado sustancialmente. En un principio no eran competitivas y esa era una de sus desventajas más grandes, pero eso ya quedó atrás. Entre 2010 y 2019 se han producido disminuciones sostenidas en los costos de la energía solar, con una caída del 85% para la solar y de 55% para la energía eólica. Y por otra parte, las baterías de iones de litio cayeron también en un 85%. Fíjense que el costo normalizado de la energía, lo que se llama el LCOE, que es el valor promedio, valor nivelado promedio ponderado global, de nuevos proyectos eólicos terrestres, cayó hasta $0,033 por kilovatio hora. Y en cuanto a la energía solar fotovoltaica, el LCOE cayó hasta $0,048 por kilovatio hora, lo cual son cifras muy competitivas y a veces más bajas que las de los combustibles convencionales. ¿Qué podemos hacer en el sector transporte, que contribuye con el 15%? Bueno, algunas de las estrategias toman en cuenta que hay demasiados tipos de transporte que usan combustibles fósiles y se busca minimizar esta fuente. Otros van directo a la eliminación de la energía fósil. Por ejemplo, incentivar el transporte público es una buena medida, porque si usamos menos vehículos individuales, estamos disminuyendo pues, las emisiones emitidas por pasajeros. Claro, para eso se tiene que incentivar las mejoras en el transporte público, bueno, para que la gente le provoque pues, utilizar el transporte público. También se puede mejorar la eficiencia del tránsito, ya que así la velocidad de circulación será menor y habrá menos emisiones de CO2. El uso de los carros eléctricos, esto es una de las medidas más importantes. Los carros eléctricos no emiten CO2 o disminuyen sustancialmente su producción. Actualmente todas las marcas de vehículos en el mundo están produciendo carros eléctricos. 200 empresas fabrican modelos eléctricos o híbridos. Aún son más costosos que los convencionales y por supuesto esto es una desventaja, pero la tendencia es a la baja. Y también la autonomía, que también era otra desventaja, se ha mejorado con el desarrollo de nuevas baterías que tienen mayor capacidad. Este dato, que es de la IEA, de la Agencia Internacional de Energía, dice que en 2022 se vendieron más de 10 millones de unidades en el mundo, que eso representaba el 14% del total de carros vendidos. Y se espera que para el 2023 alcanzarán otro récord, ampliando la participación en el mercado automotriz a 18%, lo que significa cerca de una quinta parte del mercado mundial. También se pueden utilizar biocombustibles sostenibles e hidrógeno verde, que adicionalmente pueden mejorar el tránsito terrestre pesado, que ahorita, digamos, no son los vehículos eléctricos que se están vendiendo, el tránsito marítimo y el tránsito aéreo, que son difíciles de electrificar. Bueno, los biocombustibles sostenibles de hidrógeno verde también están, digamos, no están maduros, pues. Están como todavía investigándose mucho, pero ya hay bastantes, digamos, hay bastantes cosas que se están probando. También el desarrollo urbano en las ciudades, que apoye desplazamiento en bicicleta y caminar cuando la orografía lo permita, por supuesto, es otra fuente de disminución de los gases de efecto invernadero. En el sector industria, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que apostar por el uso de las energías renovables para producir la electricidad que se requiere. Eso es evidente. También la mejora en los procesos de producción, optimizar los procesos industriales, adoptar tecnologías modernas, hacer cambios que sean más sustentables, eso por supuesto también va a disminuir las emisiones. Utilizar la electricidad donde se pueda. Apostar por el uso entonces de energías renovables para su producción, de la producción de la energía eléctrica.
También aquí la eficiencia energética es importantísimo, el aislamiento térmico, los sistemas de recuperación de calor, estándares de eficiencia en calderas, bombas, hornos, etcétera. Todo eso influye en la disminución de las emisiones. Y la aplicación de la economía circular para todo el flujo de materiales, porque eso baja los requerimientos de materia prima y disminuye los residuos, cuya gestión supone siempre emisión de dióxido de carbono. Y está la gestión de la demanda también en el caso de la industria, como compras verdes de productos y servicios eficientes en el uso de la energía y materiales con emisiones neutras de CO2. Tenemos también el caso de las edificaciones, con el 6% de las emisiones. Bueno, aquí se debe empezar en el caso de nuevos desarrollos, desde la concepción arquitectónica del proyecto, que está enfocada en la mitigación y uso de energías renovables. Los diseños deben ser bioclimáticos y la vegetación debe estar integrada en el proyecto, tanto en techos, paredes como terrazas, porque todo esto incrementa el aislamiento térmico y redunda en la reducción de consumo de energía, bien sea para climatizar o para calefacción. Los edificios viejos tienen que rehabilitarse desde el punto de vista energético y promover el uso de energías renovables para calefacción y aire acondicionado. Y cuando sea posible, debe propiciarse el autoconsumo. Ejemplo, que las viviendas pongan placas solares en el techo. Claro, esto es más fácil en las viviendas, digamos, individuales que en los edificios. En los edificios, bueno, el condominio tiene que ponerse de acuerdo que eso es un problema. También hay otras medidas como el uso de bombillos ahorradores en lugares y comercios que representan un ahorro importante. También se están desarrollando vidrios fotovoltaicos como el que tengo en las figuras del lado izquierdo. En la tercera figura justamente es un edificio que tiene vidrio fotovoltaico que pueden utilizarse en fachadas y ventanas de las viviendas. También están adopción de normas de eficiencia eléctrica para los artefactos electrodomésticos que utilizamos todos, porque si los obsoletos, los equipos obsoletos no pensaban en eso, pero los nuevos que tienen esta etiqueta de eficiencia energética que vemos aquí en la figura, sí están pensando justamente en esto de reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso es una cosa que podemos hacer todos. El reciclaje de los desechos en las edificaciones también reduce el consumo de energía y evita generación de metano cuando se trata de desechos orgánicos. Y también tenemos que acotar que vale la pena recordar que la mayoría de las opciones de mitigación presentan co-beneficios considerables. Ahora, la primera de todo es en el bolsillo, ahorro en costos de energía, pues. Los habitantes de esas edificaciones van a tener que pagar menos porque la energía ahora va a ser, digamos, mucho menor la que se está utilizando. O es una energía más económica, bueno, por lo que hemos dicho anteriormente. También porque tiene que ver con la sustentabilidad y mejora la calidad del aire. Bueno, entre otros beneficios. ¿Qué podemos hacer en el sector de la gestión forestal? Aquí tenemos que darnos cuenta que es el único sector que, además de reducir sus emisiones, también puede absorber y actuar como sumidero. Y por lo tanto, tenemos dos frentes de lucha. Uno enfocado a la mitigación y otro enfocado al incremento de los sumideros. La deforestación y el cambio del uso de la tierra representan un porcentaje muy alto de las emisiones globales de CO2 a la atmósfera, porque el carbono que se almacena en los bosques deforestados lentamente va a pasar a la atmósfera, bien sea por acción del fuego, bueno, más rápido en ese caso, o por la descomposición de los residuos vegetales. Por lo tanto, es imperativo detener la deforestación. Podemos mencionar que en la COP26, en Glasgow, en el 2021, 141 países que representan el 91% de los bosques del mundo acordaron frenar la deforestación para el 2030. Bueno, sabemos de todas maneras que en las diversas cosas se firman muchos compromisos que luego quedan en promesas incumplidas, pero bueno, hay esas buenas intenciones que pudiera ser que se concreten en algún momento. Bueno, el incremento de la cobertura vegetal, que es un sumidero, esa es una acción que puede dar lugar a la absorción de emisiones de CO2 a gran escala. Por ejemplo, recuperación de terrenos para pasto incrementa la absorción de CO2.
La adopción de prácticas respetuosas con el suelo, o sea, un manejo forestal sostenible, que imitan los procesos naturales como la agroforestería, mantener las coberturas vegetales, rotar cultivos en espacio y tiempo, integrar animales y cultivos, rotación de pastos, entre otros manejos del suelo, pueden ayudar a mantener e incrementar el carbono orgánico. Otras opciones relacionadas con este sector incluyen el uso de productos agrícolas y forestales de origen sostenible, en lugar de productos más intensivos en gases de efecto invernadero. Tenemos una serie de co-beneficios que vale la pena mencionar, y es que cuando estamos haciendo este incremento de la cobertura vegetal, se mejora el control de inundaciones y las fuentes de agua para consumo humano, el valor escénico se incrementa, también el ecoturismo y las actividades de recreación, hay un apoyo a la biodiversidad y el clima en las ciudades mejora con las coberturas vegetales. Sin embargo, tenemos que estar claros que estas medidas no compensan el retraso en aplicar otras medidas de mitigación en otro sector. ¿A qué nos referimos con esto? A que no se crea que la panacea es solo crear bosques y olvidarnos del resto de las medidas. Todas las medidas se necesitan. No es suficiente con esto. Bueno, tenemos que dedicarle un pequeño espacio a lo que dije de las tecnologías de captura de carbono. Este es un enfoque de la mitigación que se basa en que se seguirá usando combustible fósil. Por eso es que a mí no me gusta, porque esto debe ser algo que le debe gustar precisamente digamos, a las grandes empresas que producen derivados del petróleo, ¿no? Porque se basa en seguir usando combustible fósil, pero en confiar en que vamos a tener unas tecnologías buenísimas que me van a permitir capturar ese carbón. Entonces, eso es lo que a mí me parece que no encaja con el asunto. Pero bueno, esto es una cosa que se está desarrollando y que tiene bastante investigación y que tiene bastante financiamiento. Algunos sectores de la industria, como el acero, el cemento, los fertilizantes, en general, las industrias químicas, son difícilmente descarbonizables. Que lo llama sectores industriales que son adictos al carbón. Ellos necesitan emitir dióxido de carbono para existir porque tienen su proceso de producción es tal que las reacciones químicas que tienen lugar, bueno, lo producen. Y actualmente, pero podría ser que se siga investigando y se consigan otras cosas. Actualmente no hay alternativa práctica para descarbonizar a la atmósfera alrededor de 8 gigatoneladas de CO2. Entonces, si aceptamos que la emisión de CO2 de tales industrias no queda más remedio pues que aceptarla, se busca una solución tecnológica que minimice su emisión. Y en la actualidad no son las únicas, pero hay principalmente dos vías. Lo que se llama CCS por sus siglas en inglés, que implica la captura de dióxido de carbono de aquellos procesos que lo liberan a la atmósfera, su posterior transporte y almacenamiento a largo plazo en reservorios geológicos subterráneos profundos, como son los yacimientos de petróleo y gas ya explotados y en desuso, o rocas porosas y permeables. Presenta riesgos en el transporte y también no hay garantía que no habrá fuga en los próximos milenios, porque se supone que esto es para capturar el CO2 y que se quede ahí por milenios. La otra vía es el CCU, por sus siglas en inglés, captura del dióxido de carbono del proceso industrial donde se genera y reutilización del mismo en diferentes procesos químicos como materia prima. Puede ser una que se nombra mucho, la generación de combustibles renovables. Bueno, pasamos ahora a la adaptación. Ya sabemos que el cambio climático está aquí. Tenemos que cambiar lo que está sucediendo, tenemos que adaptar. La adaptación es un proceso de ajuste en los sistemas humanos y naturales, el cual modera, disminuye, reduce o evita los efectos potencialmente negativos del cambio climático, que son la gran mayoría, y aprovecha cuando sea posible algún aspecto beneficioso. Aquí tenemos, se los dejo para que lo lean, algunos aspectos beneficiosos. Las medidas de adaptación reducen la vulnerabilidad de los sistemas al cambio climático, evitan costos de daños potenciales. Por lo tanto, en líneas generales disminuye el riesgo.
en la lucha contra el cambio climático, esta estrategia es necesaria en todos los niveles como complemento de los esfuerzos de mitigación. O sea, no nos podemos olvidar de ella. Está claro también que la vulnerabilidad y exposición al peligro de cada región son únicas y por lo tanto las medidas de adaptación hay que hacerlas conforme a las circunstancias y necesidades regionales y locales, porque varía mucho entre región y región, entre país y país, y entre grupos socioeconómicos también. La adaptación es específica entonces para cada lugar y contexto. Y cuando nos encontramos entonces con los métodos para enfrentar los riesgos al cambio climático, tenemos que decir que son los más variados que se pueden imaginar. Hay innumerables vías, formas para adaptarse. Pero bueno, eso es interesante porque hay muchas formas de adaptarse y tenemos a la mano pues diferentes formas. Hay unas que son muy sencillas, como usar ropa apropiada o un abanico ante un evento de calor extremo, hasta una cosa mucho más sofisticada como construir un dique de protección costera ante tormentas mareales, ¿verdad? Que es una infraestructura pues costosa y que se hace pues en mucho tiempo. También puede ser muy diferente la adaptación dependiendo de la región y las circunstancias, como construir casas con pilotes en la costa afectada por la elevación del nivel del mar o hacer planes de gestión para reducir las islas de calor en las zonas urbanas. Entonces, existen múltiples opciones de adaptación. Tratando de clasificarlas de alguna manera, podemos decir que estas medidas van desde lo puramente tecnológico, de comportamiento, de gestión y desde las políticas. En la próxima lámina voy a dar detalles de estas respuestas de adaptación. Desde lo puramente tecnológico, estos son ejemplos, puede haber muchas más. Construcción de diques de protección contra inundaciones en zona marino-costera, reubicación de viviendas e infraestructuras de servicio, adecuación de drenajes urbanos a las nuevas situaciones de precipitaciones extremas, conservar y restaurar manglares que actúan como barreras naturales, así como humedales, control de temperatura en viviendas y oficinas, diseño bioclimático, techos verdes, desarrollo de variedades de cultivo que sean tolerantes al estrés hídrico, riego avanzado como estrategia de ahorro de agua, reconstrucción de playas erosionadas. Desde el punto de vista de la gestión, planes de contingencia ante inundaciones y sequía, sistemas de alerta temprana, bien sea para inundaciones o para olas de calor, planificar desalojo de zonas críticas, hacer una retirada progresiva de los pobladores de los sitios más vulnerables, pues los que están en las costas, que van a estar, digamos, afectados por la elevación del nivel del mar, van a tener que mudarse. Crear conciencia del riesgo climático en la población, planes de prevención de lluvia a los damnificados de eventos extremos, planes contra la sequía. Incluye políticas de uso, conservación y reutilización de agua. Considerar incendios de vegetación por la frecuencia de ocurrencia durante la sequía. Acciones preventivas ante las enfermedades, que ya sabemos que se potencian con el cambio climático. La gestión sostenible de producción, la gestión avanzada de incendios forestales, la gestión de bosques y de la arborización urbana. De comportamiento. Cada uno de nosotros podemos hacer cambios en la forma como actuamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, que directa o indirectamente induce emisiones. Podemos citar entonces estos ejemplos. Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climático. Reforzar las medidas preventivas y de alerta temprana ante los riesgos de desastre. Hacer cambios en los patrones de consumo, como puede ser en la modalidad de la movilidad, o sea, vamos a usar menos transporte individual, vamos a tratar de usar bicicleta o caminar, que al mismo tiempo es bueno para la salud, de paso. Elección de productos más duraderos, que no sean de un solo uso, o que no se tiren a la basura rápidamente por cambios en la moda, caso de las prendas de vestir, cambios en la dieta. El consumo de carne directamente incide en la emisión de metano, ya lo hemos visto, y el metano es un potente gas de efecto invernadero. Los rumiantes en su proceso natural de digestión lo producen. Entonces, reducir el consumo de carne, ese sería un cambio de comportamiento, justamente. Separar materiales reutilizables, el aluminio, el papel y plásticos de la materia orgánica. Uso de equipos domésticos de mayor eficiencia, salir de los obsoletos, más eficiencia también en el consumo de agua. Y por último, desde lo político institucional,
hacer leyes, reglamentos, ordenanzas que tomen en cuenta el cambio climático en todos los sectores, revisar las normas de construcción de viviendas consonas con diseños bioclimáticos, seguros que cubran los eventos climáticos. Bueno, estos son ejemplos, como digo. Para terminar, vamos a hacer estas reflexiones. Estamos ante una emergencia climática y los habitantes de este planeta en su totalidad, incluyendo a los tomadores de decisiones, que esto es muy importante, debemos tomar conciencia de esta amenaza y cambiar la actitud y la conducta en pro de ralentizar la elevación de la temperatura. Según el IPCC, para mantenerse dentro del límite de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París, las emisiones deben reducirse al menos en un 43% para el 2030. Estamos en la década decisiva para alcanzarla. Y esta llamada de atención nos enfoca en la urgencia de tomar las medidas que correspondan para descarbonizar el modelo de desarrollo económico que está atado a los combustibles fósiles, en que estamos inmersos como humanidad y que es el principal factor detonante del cambio climático. Gracias por su atención. Aquí está mi correo en la parte baja y aquí están la bibliografía que les recomendé para esta conferencia. Muchísimas gracias, profesora académica Griselda Ferrara de Giner. Realmente impactante la charla, dictada con total maestría e impecable didáctica.